Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que habíamos quedado el día de ayer, donde nos había faltado escribir acá cuál era la definición, en realidad cómo nosotros íbamos a obtener el complemento a 2 de un número, en este caso negativo, ¿cierto? Ya, así que lo vamos a escribir. Voy a mover un poco más todo esto. Y lo procedemos a escribir. Vamos a esperar que se mueva un poquito. Ahí. Ya. Lo que pasa es que cuando estos documentos en Microsoft Whiteboard, cuando uno ya tiene muchos elementos, se ponen un poquito más pesados. Y lo he probado de varias maneras, así que en realidad trabajando, por ejemplo, uno por clase, ningún problema. Cuando uno ya ocupa o trata de poner 2 clases completas, como que se ponen muy pesados. Así que vamos a agregar ese punto, le vamos a poner punto 5. Ahí va a aparecer. 5 acá. Lo voy a poner en púrpura o violeta. Ya, sería entonces un número negativo o en CA2 un número negativo se obtiene de la siguiente manera. A partir de la representación del positivo, representación del positivo, representación del positivo. ¿Ya? Por medio de la siguiente regla. De la siguiente regla. Ahí. ¿Y cómo va a ser la regla? Va a ser primero A, vamos a partir por la derecha, ¿cierto? Manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. Partimos, lo voy a agrandar un poco porque como que lo dejé muy pequeñito. Ahí sí, para escribir mejor. Ahí tengo espacio de sobra. Partimos por la derecha. Partimos por la derecha. Manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. Todos los bits. En realidad, por lo general, si el bit de 1 es el primero que encontramos, se mantiene solo ese, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1. Hasta llegar al primer 1. Al primer 1, el cual también mantenemos. De hecho, el cual también mantenemos, sí. También mantenemos. Mantenemos. Y bueno, la parte B es súper rápida, ¿cierto? Se invierten los siguientes bits. Los siguientes bits se invierten. Se invierten, ¿cierto? Y en ese sentido nos referimos a cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Creo que lo escribí arriba también, ¿cierto? Sí, de hecho lo escribimos arriba. Así que no lo vamos a repetir. Ahí. ¿Ya? Ese sería el procedimiento que vamos a seguir nosotros para poder obtener un número negativo, ¿cierto? En CA2. Y le vamos a destacar acá también. Número negativo. ¿Ya? Y fue lo que hicimos abajo, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, teníamos la representación de este número, que está por acá, y fuimos manteniendo todos los bits, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1, que de hecho era el primer bit como le estaba comentando, nos quedó ahí, y los siguientes los invertimos, ¿cierto? Este pasó de 0 a 1, este pasó de 0 a 1, de 1 a 0, de 1 a 0, de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1, y finalmente de 0 a 1. Me pregunta Chris si nos van a dar siempre la cantidad de bits con los cuales vamos a trabajar. En realidad, para efectos, por ejemplo, teóricos, o sea, las pruebas y eso, sí, va a estar definido. Y para efectos prácticos, en el mundo real, por lo general los sistemas tienen una cantidad fija. ¿Ya? Un sistema puede trabajar a 16 bits,
Puede trabajar a 32 bits, a 64, ya va a estar bien definido. Y por lo general no se va a cambiar. A menos que fuera, no sé, un lenguaje de programación y que trabajáramos, por ejemplo, de int a long, por ejemplo. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos la verdad es que no se va a dar, al menos en circuitos, yo diría, electrónicos digitales. ¿Ya? Que es más lo que se centra en sí la electrónica digital que nosotros vemos. ¿Ya? Y tendríamos eso, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos también de la aplicación de CA2. Y quiero extender un poco esto, ¿ya? Lo vamos a extender de la siguiente manera. Fíjense que cuando nosotros realizamos esta operación que se describe acá, ¿cierto? En púrpura, morado, como lo quieran ver, vemos que en realidad es como una regla que nosotros seguimos, ¿cierto? Y que el CA2 es un formato de representación, ¿cierto? Tal como lo es el signo magnitud, el complemento a 1, ¿cierto? Sin embargo, el CA2 además se utiliza como si fuera un operador. Aunque pueda sonar extraño, nosotros realmente lo que decimos, y en muchos libros se menciona, es como que a este número le aplicamos CA2 y obtenemos este número. ¿Ya? Como si fuera un operador. Además, obviamente, de ser un formato de representación. ¿Para qué nos sirve esta idea? En realidad, porque cada vez que nosotros realizamos esta operación, lo que estamos haciendo de forma práctica es cambiarle el signo al número. No le cambiamos la magnitud, le cambiamos el signo. Vale decir, es como si lo estuviéramos multiplicando por -1, así. ¿Ya? Es como que ustedes se pueden dar cuenta, miren. Miren lo que vamos a hacer acá. Supongamos que quisiéramos ahora nuevamente a este número aplicarle CA2, entre comillas, ¿cierto? Que sería realizar esta operación que acabamos de describir. ¿Qué vamos a hacer acá? Tendríamos que partir de la derecha, mantener todos los bits, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1, que aquí nuevamente se encuentra ahí. Y los siguientes los invertimos. Ese 1 que está ahí pasaría a ser un 0, ¿cierto? Pasaría a ser un 0, este pasaría a ser un 1, este de acá pasaría a ser otro 0, y tendríamos que el bit de signo pasaría a ser un 0. ¿Y qué obtenemos? De hecho, lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y si volviéramos a aplicarle CA2, ¿cierto? Veríamos que llegaríamos a esa representación. Entonces, en definitiva, se puede ver que lo único que estamos haciendo es como tomar el número y cambiándole el signo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? ¿Sí? Bueno, de todas maneras pueden contestarlo ahí. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para, primero, calcular el valor de los números, nos va a servir, por ejemplo, para realizar operatoria, y vamos a pasar directamente a lo que sería entonces el cómo nosotros obtenemos el valor de los números de forma relativamente rápida, números especialmente en CA2, que son los que nosotros vamos a operar. ¿Ya? Alguien me puso más o menos. Me refiero a que cada vez que yo realizo esta operación, ¿cierto? Que nosotros veíamos que era lo que está escrito acá, ¿cierto? En estos puntos. Le vamos a llamar aplicar CA2, como si fuera un operador, a pesar del hecho de que en realidad es un formato de representación, ¿ya? De hecho, hasta los libros aparece así. Aplicarle CA2 como que estuviéramos realizando esta operación, ¿ya? Y esa operación que estábamos viendo acá, ¿cierto? Lo que hace es simplemente cambiarle el signo. Podemos ver que si yo tengo un número positivo, que lo sé porque tiene bit de signo 0, voy y le aplico CA2, ¿cierto? Me va a dar un número negativo, que va a tener la misma magnitud, pero ángulo no, signo diferente, ¿cierto? Y si le vuelvo a aplicar a ese número CA2, nos va a dar el número, ¿cierto? Con la misma magnitud, pero con signo diferente. Y así podríamos estar todas las veces que quisiéramos, estaríamos simplemente dando la vuelta. Por ejemplo, podríamos tener el menos 25, después más 25, menos 25, y en definitiva es como que estuviéramos multiplicando por -1 simplemente, ¿ya? Cambiando el signo. ¿Por ahí queda un poquito más claro para la persona que me puso más o menos? Ya. Entonces, vamos a continuar. Como les decía, yo voy a actualizar el documento que está publicado ahora en el aula, que lo único que no tiene sería esta parte, ¿cierto? Bueno, y parece que lo que escribí abajo un poquito. Y vamos a comenzar luego con un nuevo documento, ¿ya? Nuevo documento, que va a corresponder en este caso a la clase 5, si no me equivoco, o la anterior era 5. Sí, profe, luego la clase 5. Ah, ya, la 5. Creo que creé uno nuevo, pero bueno, lo ocuparé para después. Ya. Si no, después lo arreglo. Así que... Clase 5. Ahí. Y esto corresponde al día viernes, ¿cierto? Viernes 28 del 8 del 2020. Ahí. Ahí, ¿cierto? ¿Cómo que azul? Seleccioné el azul.
Me pregunta Francisco, en el caso de este número, ¿cierto? Ah, buena pregunta, Francisco. Buena pregunta. Al aplicarse a 2 quedaría siempre igual. Efectivamente, queda siempre igual. Y vamos a ver nosotros en breves momentos por qué queda así. Muy buena pregunta, de hecho. Ahí, lo tenemos acá. Creo que lo escribí muy pequeño, lo dejé muy grande. Ahí sí está bien, para que tengamos espacio suficiente. Entonces, vamos a convertir algunos números y vamos a, en realidad, a obtener su valor, más que nada, ¿ya? Porque vimos que podíamos representar un número, como les había comentado, ¿cierto? Los positivos se representan todos igual, los negativos aplicábamos estas reglas. Nosotros principalmente vamos a operar más números en CA2 por el hecho de que es precisamente el formato que se utiliza en muchos lenguajes de programación y también en diversos sistemas digitales, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejercicio. No le va a hacer un ejemplo porque no lo hemos visto mucho. Ejemplo. Vamos a obtener el valor de los siguientes números. El valor de los siguientes números. Y le vamos a borrar el 2 puntitos acá. Ahí. Vamos a tener este problema. Problema 1, que va a ser este número. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Tiene 7 bits. Vamos a dejarle uno más. Ahí, 8 bits. ¿Ya? Por si acaso estos números están en CA2, eso debería mencionarlo, porque si no, no podríamos saber, ¿cierto? Directamente. Bueno, aunque sí, de hecho, como es positivo no hay problema, pero si fuera negativo ahí ya no podríamos directamente saberlo. En CA2. Ya, con eso estamos bien. ¿Qué número sería ese? ¿Cómo lo calculamos? De hecho, lo que vamos a hacer es simplemente dar los pesos tal como lo hemos visto previamente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos una forma rápida, por ejemplo, de obtenerlo? Pero si queremos trabajar como lo que hemos visto al principio del curso, podríamos decir que ese 1 pesaría un 1, este de acá pesaría un 2, pero no está, ¿cierto? Lo vamos a notar igual. Ese pesaría un 4, ese pesaría un 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Y bueno, y 128, y vamos a ver qué pasa después. ¿Cuántos unos tenemos? Tenemos solamente unos acá. Tenemos unos acá en el 32, tenemos unos en el 8, tenemos unos, o un 1 en el 1, ¿cierto? Así que en realidad lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Va a ser, ¿cierto? Esto nos daría 40, eso nos daría 41, que el número va a ser más 41, ¿cierto? No nos olvidemos que el videosigno nos está indicando que es positivo, ¿ya? Así que sería simplemente más 41. Y ese sería el número por si acaso aquí para que no haya ninguna duda en decimal. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que en realidad para los positivos obtener el valor es tal cual como lo hemos hecho antes, con la sola diferencia de que hay que tomar en cuenta el bit de signo, ¿cierto? Y que en realidad van a ser positivos. Pero, ¿qué pasará para los negativos? Ahora lo vamos a ver. Para los negativos vamos a tener algunas diferencias. Vamos a tener, por ejemplo, que nosotros deberíamos, en realidad tenemos como al menos 3 opciones para revisar y para poder convertirlo finalmente. Yo les voy a mencionar una, si por ahí les interesa conocer las demás, me comentarán después. Pero les voy a mostrar la que yo utilizo principalmente y que siento que es bastante práctica, ¿ya? De obtener o en realidad para obtener el valor de los números negativos, ¿ya? Así que vamos a poner este otro número por acá. Vamos a poner un número que va a ser este. 1, 1, 0, 0, 1. 0, ¿cuántos bits tengo ahí? Ahí. Claramente podemos ver nosotros que si esto está en CA2, ¿cierto? Y además vemos que tiene un bit de signo 1, va a ser un número negativo. Eso lo podemos saber rápidamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer, ¿ya? Que vamos a dejar escrito también, es lo siguiente. Voy a dejar escrito acá, ¿ya? Para obtener el valor de un número negativo, en CA2, para obtener, como que en parte queda raro, voy a ponerlo en otro color. Vamos a poner en negro, ¿no? Para obtener, ahí sí me costó, el valor decimal, ¿cierto? Ahora recuerden que estamos también tomando en cuenta que tienen signos, ¿cierto? De un número negativo,
negativo en CA2, podemos hacer lo siguiente. Podemos convertirlo tal como si fuera un número binario cualquiera, ¿ya? Como si fuera un número binario. Vamos a dejarlo como un binario cualquiera. Un binario cualquiera, pero alguna diferencia debe haber, ¿cierto? Con la sola diferencia que el peso correspondiente al bidesigno será negativo. Esa va a ser toda la diferencia. Que el peso, por peso me refiero, por ejemplo, a este peso, a ese valor, ¿cierto? El peso correspondiente, me falta espacio, vamos a ponerlo abajo, correspondiente al bidesigno, es negativo. ¿Sí? Quizá ahora como que no queda tan claro, ¿ya? Vamos a chequear cómo nos va a quedar entonces, ¿ya? Y de hecho voy a invertir esto. Bueno, si alguien lo estuviera copiando, lo puede dejar donde está y simplemente lo desarrolla, ya, no se preocupe. Yo en particular lo voy a poner así para que nos quede más o menos como una secuencia lógica ya. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y esto sería bastante importante. Y lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien que nos dice, para obtener el valor decimal de un número negativo, ¿cierto? Que acá tenemos un número negativo, estamos en CA2 según lo que nos indican. Tenemos que convertirlo tal como lo hemos estado haciendo antes. O sea, vale decir darle el peso y todo. Vamos a hacerlo así. Supongamos que tenemos acá los siguientes exponentes. Vamos a poner los exponentes acá abajo. Este sería, por ejemplo, exponente 0. Este sería exponente 1, exponente 2, exponente 3, 4, 5, 6, y si no me equivoco, 7 ahí, ¿cierto? Entonces nos quedaría algo así. Ese 1 que está ahí sería, seguro que me indican, negativo su peso. ¿Cómo así? Simplemente voy a poner menos. En este caso vamos a poner el 1, ¿cierto? Por la base del sistema que es 2, ¿cierto? Elevado a 7. También le podría haber puesto el peso directamente, que era 128, ¿cierto? Más, vamos a poner otro 1, que está ahí, ¿cierto? Por la base del sistema que es 2, elevado al 6, más, tengo otro 1, ¿cierto? Ese 1 de ahí, que va a quedar entonces multiplicado por 2 elevado a 5. Por 2 elevado a 5, más, y voy a poner solamente este 1. Los ceros en realidad ya no tiene mucho sentido escribirlo, ¿cierto? Que va a quedar multiplicado por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Tengo S y S de ahí, ¿cierto? Esto obviamente lo podríamos haber escrito sin ningún problema de la siguiente manera. Hubiera puesto menos 128, que sabemos que es lo que pesaría, ¿cierto? Un 1 en esa posición, según lo mismo que teníamos arriba, más, ¿cuánto peso tendría este de acá? Tendría de 64, ¿cierto? Más 64, más este de acá, que sería 32. Y finalmente más ese 2 elevado a 2, que sería 4. Y eso obviamente estaría en decimal. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? Lo podemos desarrollar. De hecho, lo pueden, si lo quieren, lo pueden sumar. Menos 28. ¿Cuánto te da? ¿Menos 28? Sí, sí. Ya. Menos 28. Entonces ese sería el número que tendríamos acá, recuerden, representado en CA2 usando la cantidad de bits que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Claramente era un número negativo. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Solamente cambia eso. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Si alguien tiene dudas, me escribe o me comenta, ¿ya? Vamos a ver otro. Vamos a ponerlo ahí por mientras ese. Y vamos a escribir acá, por ejemplo, el 3. O en realidad, ejercicio 3 o ejemplo 3. Vamos a inventar otro. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Creo que ahí tengo, sí, tengo 8.
porque estoy trabajando con 8 específicamente. Ya, ¿qué hacemos entonces? Lo mismo, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a ahorrar estos pasos así, ¿cierto? De ir como de uno en uno, multiplicando por la base. Vamos a escribir simplemente el peso, en realidad como lo hicimos arriba. Y vamos a ver cuánto pesa cada uno. Tenemos entonces que, por ejemplo, este de acá va a pesar 1, ese de acá va a pesar 2, el siguiente pesaba 4, ¿cierto? El otro va a pesar 8, el otro 16, ¿sí? Y el último, ¿cuánto pesaba? Ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Es 128. Pero no va a ser 128, va a ser menos 128. Así que nos va a quedar ese número. ¿Sí? ¿Qué número sería? Voy a sacar mi calculadora. Están más rápidos que lo que yo saco la calculadora. Ahí. Sería entonces menos 128, 128 menos, ¿cierto? Más 16, más 8 y más 3. Sería el menos 101. ¿Les quedó igual a ustedes? ¿O les quedó diferente? Profe, quedó igual. Ah, ya, muy bien. Yo les pregunto porque a mí la verdad después del almuerzo me baja un poco el sueño, después calculo cualquier cosa, así que ustedes me dicen no. Ahí, ¿cierto? Esto sería obviamente en decimal, estamos considerando ahora el signo. Y eso sería todo lo que vamos a hacer para obtener el valor. ¿Ya? Hay otras alternativas, pero personalmente yo siento que esta es la más rápida y más simple porque se basa en algo que nosotros ya conocemos, con un leve cambio, ¿cierto? Muy bien ahí. Ahora, una vez que nosotros tenemos eso claro, podríamos entonces empezar a realizar algunas operaciones, alguna operatoria que podríamos tener. Y como lo vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, miren. Creo que nosotros en la clase anterior, déjenme chequear, ese quedó en blanco porque no escribí nada. Acá. Quiero ver si nosotros listamos, por ejemplo, los números. O no los listamos. Me parece que no los listamos nada. Ah, sí, no los listamos. Así que vamos a listar algunos números en CA2 para que veamos las diferentes combinaciones y finalmente cómo es que se van ordenando los números. ¿Ya? Así que vamos a ir de vuelta. Recuerden que voy a actualizar el otro archivo porque le agregué ese texto correspondiente al CA2. Así que si es que lo habían descargado, para que lo vuelvan a descargar una vez yo les informe que está todo subido. ¿Ya? Así que vamos a tener lo siguiente, miren. Esto es como un pequeño ejemplo. Más que nada. Vamos a listar los diferentes números que tenemos disponibles en CA2 para 3 bits. Listar los números, o en realidad las combinaciones, vamos a poner los números. Los números binarios en CA2. Los números binarios que se pueden representar en CA2 usando 3 bits. Ahí sí. Binarios que se pueden representar. Porque ahí vamos a ver algo que me comentaban recién. Creo que fue Francisco que me comentó. Binarios que se pueden representar en CA2 usando 3 bits. Esto obviamente se puede extrapolar a la cantidad de bits que nosotros queramos, ya más que nada para efectos de que sea como mucho más fácil de trabajarlo y ver en realidad que tenemos todos los números ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a ponerlos todos. Aquí no nos va a costar mucho el escribir las combinaciones. Vamos a escribirlas acá. Vamos a partir desde el 0, ¿cierto? 0, 0, 0. Vamos a tener acá. De hecho, voy a poner todos los bits inmediatamente el signo, ya. Todos acá. Ahí y ahí. 0, 0, 1. Vamos a tener el 0, 1, 0. Vamos a tener el 0, 1, 1. El 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Y el 1, 1, 1. Tengo todas las combinaciones ahí. También quiero que desde ya vean algo, una relación que tenemos acá, miren. ¿Se fijan qué va pasando acá? Van cambiando de 1 en 1, ¿cierto? De 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Después en la siguiente columna, ¿cómo van cambiando? De 2 en 2. ¿Y en la siguiente? De 4 en 4. ¿Qué creen que pasaría si hubiéramos agregado otra columna? ¿De cuánto irían? 8 en 8. Claro, de 8 en 8. Eso veríamos. Entonces así uno rápidamente puede obtener todas las combinaciones y sin equivocarse, porque en realidad
Si yo me pusiera acá a ver todas las combinaciones así, de repente se me podría pasar una, ¿cierto? Quizás no para 3 bits, pero por ejemplo para 8 ya no es tan fácil, ¿cierto? O para 5 incluso. Así que vamos a ir viendo cuál es el número que está siendo representado con cada combinación, porque aquí están todas las combinaciones disponibles. Recuerden que nosotros habíamos visto que si, por ejemplo, tuviéramos 3 bits y quisiéramos obtener combinaciones, no números estoy hablando, sino simplemente combinaciones, diríamos que sería igual a, por ejemplo, 2 elevado a n, donde n sería 3. Bueno, n pequeñas, por verlo así. Ahí sí. Serían 8 combinaciones, ¿cierto? Con 3 bits diferentes. Y claro, el rango, nosotros calculábamos, ¿cierto? Que el rango podía ir desde un valor hasta otro. Creo que lo escribimos, ¿no? Si no lo escribimos, lo vamos a chequear. De hecho, lo vamos a chequear en un momento. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Que estas serían las combinaciones diferentes. Pero ¿cuál es el número? Vamos a escribirlo acá. Todos los que tienen bit de signo 0 van a ser números positivos. Y todos los que tienen bit de signo 1 van a ser números negativos. Eso lo revisamos en la clase anterior, ¿cierto? Así que este va a ser en teoría debería ser un más, pero vamos a ver que este es un caso bien particular, que lo voy a anotar aquí como un 0. No le voy a poner el más, ¿ya? Aquí vamos a poner el más, más, más. Aquí vamos a tener menos, menos, menos. Esto lo voy a poner en negro porque creo que queda así. Tenemos el 0. ¿Qué número va a ser este que está acá? ¿Este? En decimal. ¿No? El 1, ¿cierto? Más 1, de hecho, ¿cierto? Después tendríamos el más 2. Tendríamos el más 3. ¿Y qué vendrá ahora? ¿Qué será este número de acá? Fíjense que ese sería simplemente lo que tenemos acá. Voy a poner ahí. Va a ser, ¿cierto? El menos 4. Efectivamente. Menos 4, y aquí tendríamos que, recuerden que los pesos van a ser así. Menos 4, 2 y 1. Y lo que pasa es que como están multiplicados en este caso por 0, en realidad hay un 0 en esas posiciones, ellos no aportan, no quedan. ¿Ya? Sería como menos 4 más 0 más 0, en definitiva, ¿cierto? Y para los demás, vamos a seguir calculando. Para el caso de 1, 0, 1. 1, 0, 1, tendríamos, ¿cierto?, el menos 4 y tendríamos un 1, que se estarían sumando. Así que nos daría, en definitiva, menos 3, ¿cierto? Y podríamos seguir así. Seguimos así y tendríamos el 1, 1, 0, que nos daría en este caso el menos 4 más 2 y más nada, ¿cierto? Porque el otro no está. Así que sería menos 2 simplemente. Y en definitiva el último sería el 1, 1, 1, ¿cierto? Que estaría acá. 1, 1, 1, que nos daría, ¿cierto? Menos 4, más 2 y más 1. Oh, no puedo escribir un más, ahí sí. Más 2 y más 1, ¿cierto? Así que en definitiva, ¿cuál sería? Menos 1, ¿sí? Menos 1. Y tendríamos los números, ¿ya? Vamos a tener entonces acá el menos 4, acá el menos 3, acá el menos 2 y el menos 1. Y pueden notar que de hecho no están ordenados así, por ejemplo, no sé, desde el más pequeño, o bueno, me refiero a que no están desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? ¿Ya? Y tendríamos usadas todas las combinaciones, todas y cada una de ellas utilizadas para representar un número diferente, lo cual es un uso bastante eficiente de nuestras combinaciones disponibles, ¿cierto? Que serían 8. Y además, si nosotros ordenáramos estos números, fíjense bien en lo que va a ocurrir. Miren lo que va a suceder. Yo voy a poner los números acá. Esto no lo piden, pero yo lo voy a escribir igual. Y vamos a poner el más 1, más 2, más 3. ¿Ya? Y vamos a escribir el menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ya? Los tenemos ahí. Y lo que nos falta ver, me parece que no lo escribimos. Yo estaba diciendo que lo habíamos hecho, pero no lo hicimos nada. Así que se refiere al rango de representación de los números en CA2. Déjenme chequearlo porque la memoria es frágil a veces. Entonces, a mí me da la impresión que nosotros lo revisamos, pero parece que no. Y, de hecho, no lo revisamos, así que lo vamos a escribir. Ahora calza justo. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? El rango de representación de números binarios en complemento a 2. ¿Por qué en complemento a 2 en específico? Porque son los que nosotros vamos a ver la mayoría de las veces, miren.
Y aquí nosotros ya tenemos como una buena guía para eso, ¿ya? Para saber cuál es el rango. Rango de representación de los números binarios en CA2. De los números binarios, vamos a escribir el número así, en CA2. ¿Cómo va a quedar eso? Va a quedar de la siguiente manera, miren. Ahí. Y nos va a quedar que el rango va a ser el siguiente, miren. Ahora sí, el rango va a ser el siguiente. Va a ir desde menos 2 elevado a n menos 1, ¿ya? Hasta el más 2 elevado a n menos 1, menos 1. Ese va a ser el rango de representación de los números binarios en CA2. ¿Qué es lo que es ese n que yo escribí ahí? Ese n pequeño, n minúscula. ¿Ya? Ese n va a ser simplemente el número de bits disponibles en el sistema, donde n es el número de bits disponibles en el sistema. De hecho, número de bits disponibles en el sistema. En el sistema. El número de bits disponibles, vamos a llamar, porque en realidad podría ser un sistema cualquiera ya. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Pueden escribirlo en el chat si ustedes así lo quieren, o me lo pueden comentar por audio. ¿Por qué será que dejamos acá n-1? ¿Por qué no 2 elevado a n? ¿Qué creen? El exponente 0. Por el 0. Ya, mira, lo que sucede acá es que en el caso de las combinaciones, ¿cierto? Nosotros decíamos, ya, mira, tenemos 3 bits, ¿cierto? Si tengo 3 bits, yo podría decir, eso va a ser igual a 2 elevado a n, 2 elevado a 3, las combinaciones, o sea, serían 8 combinaciones, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ahí tengo todos los bits, como por decirlo así, para obtener combinaciones diferentes. Sin embargo, cuando yo trabajo en CA2, hay algo que sucede con un bit, ¿cierto? El bit de signo, en realidad, ya no lo estamos, por decirlo así, dejando exclusivamente para indicar el signo, pero no nos sirve para generar nuevas combinaciones, por decirlo así. Entonces, el hecho de definir un bit como bit de signo nos hace, de cierta forma, entre comillas, perder un bit para representar números diferentes. ¿Ya? Por eso es que, en definitiva, es como que en realidad tenemos menos combinaciones, le quitamos una. O, perdón, le quitamos un bit a los que tenemos disponibles para obtener combinaciones. ¿Ya? Por eso nos queda n-1. Y lo que ustedes me decían sí tiene relación con lo que estamos viendo. ¿Por qué acá, si se fijan bien ustedes, en los negativos tenemos uno más? Tenemos en este caso que va a ser desde menos 2 elevado a n-1. Y en los positivos, 1 menos. Es debido al 0. Porque el 0 es como que nos quita una combinación de los positivos. ¿Ya? Por eso es que este de acá queda como 2 elevado a n-1, ¿cierto? Menos 1. ¿Ya? Ese es el motivo. ¿Ya? Así que, ahora, ustedes pueden comprobar que en el caso anterior podríamos haber obtenido, ¿cierto?, nuestro rango de representación, que nosotros ya obviamente como tenemos solamente 3 bits, lo pudimos listar todo el rango, o en realidad todos los números disponibles. Pero vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ejemplo. Calcule los siguientes rangos de representación. Los siguientes. El primero va a ser súper obvio, porque de hecho tenemos los números ahí, ¿cierto? Los siguientes rangos de representación en CA2, ¿cierto? Claramente, porque es lo que estamos viendo ahora. Vamos a tener A para 3 bits. Vamos a poner alguno más interesante, para 8 bits también, ¿cierto? Para 8 bits. Y vamos a llegar a 16 bits, ya no vamos a acceder tanto. Para que vean. De hecho, sería más interesante el 32, porque yo les dije, ¿cierto?, que teníamos ¿cuántos bits disponibles para el int? Por ejemplo, en C, en Java, teníamos 32 bits. Así que, efectivamente, al momento que nosotros estemos hablando de 32 bits, lo que estaríamos calculando sería el rango de representación de los enteros en Java o en C. Así que, interesante, por si alguna vez le llegaran a preguntar eso, o simplemente por curiosidad. Van a ver que es un rango bastante grande.
Ahí. Claramente, para el primer caso que tenemos acá, ¿cierto? Nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar que el rango va a ser desde menos 2 elevado a n menos 1, que en este caso va a ser 3, ¿cierto? Vamos a poner acá el número. 3 hasta, ¿cierto? 2 elevado a más 2 elevado a n menos 1, que es... De hecho, aquí me faltó ponerle algo, ¿cierto? Profe, no es 2 elevado a 2. Sí, tienes toda la razón. Es 3 menos 1, ahí sí. ¿Ya? Sí, efectivamente es elevado a 2. Sería entonces acá 3 menos 1, menos 1, y ahí vamos a tener nuestro rango, ¿cierto? Así que en definitiva nos va a quedar desde menos 4 hasta más 3, que es lo que ustedes pudieron ver arriba, ¿cierto? Aquí los tenemos todos listados, vimos nosotros el valor al cual correspondían, ¿cierto? Y ahí estarían todos. En realidad con 3 bits es bien fácil hacer eso, ¿cierto? Si tuviéramos 2 también. Pero veamos ahora con 8, porque con 8 no es tan fácil simplemente listar todas las combinaciones y ver cuál es el máximo y el mínimo. No, no sería muy práctico, la verdad. ¿Cómo nos va a quedar ahí? Nos va a quedar, ¿cierto? Que va a ser desde el menos 2 elevado a 8 menos 1, o sea, al 2 elevado a 7, ¿cierto? Hasta el más 2 elevado a 8 menos 1, menos 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el rango? Desde menos 128 a 127. Claro, ¿cierto? Porque teníamos, ¿cierto? Que es 32, a 6 es 64, a 7 es 128, así que sí, efectivamente va a quedar desde el menos 128. Menos 128 hasta el más 127. Nuevamente no tenemos esa contraparte del negativo que tenemos acá, del mínimo que podemos representar, ¿cierto? De los positivos. ¿Ya? No se presenta. Y hasta acá, quiero saber si hay alguna duda, ¿ya? Vamos a mandar una breve consulta. Relanzar la consulta. ¿Se entiende lo que estamos revisando? ¿Por qué nos da los rangos así, cierto? Y como les digo, vamos a ver en un momento también la conexión con el número que me había preguntado Francisco hace un rato. ¿Sí? Ya, muy bien. Y nos quedaría calcular, ¿cierto? Para el caso de 2 elevado a 32. Eso creo que no tendría que ver muchos números para saberlo. Así que vamos a escribirlo y lo vamos a usar la calculadora ya. Sería entonces desde el menos 2 elevado a 32 menos 1. Va a quedar obviamente 31. Hasta el más 2 elevado a 32 menos 1 menos 1. Ahí. ¿Qué número sería? Vamos a chequearlo acá. Ahí apareció mágicamente la calculadora. 2 elevado a 31. Exponente 31. Ahí está el número. Tampoco es tan grande. 2.147.483.648. Razonable. Créanme que si vamos a darle una mirada después al que corresponde para 64 bits, de hecho igual lo podríamos mirar. No sé si lo vamos a escribir ahí porque, como le digo, va a ser un número muy grande. Ya, tenemos entonces que va a ir desde el siguiente número. Acá, desde el menos 2000, vamos a poner un pequeño puntito ahí, 147, después 483, 648, ¿cierto? Hasta el mismo número, pero menos 1, ¿cierto? Así que sería hasta el más 2.147.483.647. Ahí sí, ¿cierto? Claramente son números bastante grandes. ¿Qué pasaría si uno está, por ejemplo, trabajando en un sistema de, en este caso, supongamos en Java, en C, y tiene una variable, que vamos a ponerle, por ejemplo, counter, una variable, un contador, y que es un entero, y por algún motivo me paso? ¿Le ha ocurrido a ustedes eso? ¿Qué sucedería? Crachea. Pero ¿qué ocurriría realmente? Lo que ocurre es que se produce algo que nosotros vamos a ver en la clase siguiente. Se va a producir un overflow. Entonces, el contador va a empezar a crecer. Va a partir desde 0, va a llegar, no sé, números muy grandes. Va a alcanzar este y va a dar la vuelta. Y le van a dar números negativos. Y ustedes van a quedar ahí como, ¿qué pasó aquí así? ¿Por qué tengo números negativos en el contador? Es porque simplemente se produjo un desbordamiento de esa variable. Porque la cuenta quizá era muy grande para lo que ustedes tenían, en este caso asignado, para un entero. Habría que usar un long, por ejemplo.
¿Ya? Eso es lo que ocurriría. Y de hecho es un error bastante común, créanme. Cuando uno de repente hace, no sé, obtiene datos de alguna tarjeta, de algún dispositivo, principalmente los Arduino, pasa eso, que las variables se desbordan y dan valores negativos donde no deberían dar, y como no se verifica correctamente, producen errores. Y de hecho, es mucho mejor que crashee, como dices tú, ¿cierto? Que directamente me dé un error, que falle, antes que falle pero no nos demos cuenta, porque el sistema sigue corriendo. Eso es muy peligroso, porque en realidad podríamos tener datos completamente erróneos y nosotros jamás enterarnos. ¿Ya? Así que los errores así de plano, así como los pantallazos azules, son positivos por ese lado. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ver qué pasa con 64 bits. No lo voy a escribir acá porque van a ser muchos números ya, pero vamos a ver. Sabemos que sería desde el menos 2 elevado a 63. Para que vean el número, miren. Menos 2 elevado a 63. 2 elevado a 63. Un número bastante grande, ¿no? ¿Cuánto es esto? A ver. Hay 6, 9, 12, 15, 18. 9,22 por 10 a la 18, una cosa así. 1 billón anglosajón. De hecho, es mucho, ¿no? Porque ahí tenemos 1 millón, ahí tenemos 1000 millones, aquí tenemos 1 millón de millones, pero como lo ocupamos nosotros, ¿cierto? Sería 1 billón para nosotros. Y aún así queda 1 millón de millones. De hecho sería, ¿no sería un trillón? Eso mismo estaba pensando, ¿no serían 9 trillones? Yo creo que sí, ¿cierto? Para nosotros serían 9 trillones. Para los anglosajones sería diferente. Sí, porque sería como 1 millón de millones de millones. Sí, creo que sí sería un trillón. Ya, si me equivoco, ahí me corregirán después ustedes. Pero claramente, ya aquí estamos hablando de un número mucho más grande. Fíjense la diferencia que hay con el hecho de el número, en este caso, negativo, ¿cierto? Que tendríamos en enteros, por ejemplo, usando 32 bits. Lo que tenemos ahí, ¿cierto? Respecto a este. O sea, la diferencia es gigante. ¿Ya? ¿Y qué nos quedaría ahora? Simplemente pasar a revisar lo que les comentaba, miren. ¿Se acuerdan que me habían preguntado respecto a esto? Y con esto, por si acaso, vamos a cerrar hoy día. Yo creo que vamos a tomar unas horitas así como libre en ese sentido y llegaríamos hasta lo que les voy a comentar ahora, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe, vale, gracias. Ya. Y después la próxima semana, porque en realidad nos van a quedar muy poquitos minutos para ver suma y resta, multiplicación y división. En realidad, quizá lo podríamos forzar, pero yo siento que no siempre es la mejor opción tratar de forzar en el tiempo las cosas, ¿ya? Ya, así que vamos a hacer la conexión con lo que me habían preguntado al principio. Fíjense que me decía Francisco hace un rato, ¿cierto? Que teníamos el caso de esta combinación, que es la que está precisamente ahí, que si yo le aplico complemento a 2, me queda ella misma siempre, porque mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, mantengo el 0, mantengo el 0, mantengo el 0, mantengo también el primer 1, y los siguientes los invierto, pero no tengo los siguientes, ¿cierto? No existen. ¿Y qué me dice eso? Me dice en realidad que, recuerden que cuando estábamos hablando recién, si yo tuviera, por ejemplo, esta combinación, la combinación correspondiente al más 1, tengo el más 1 ahí, ¿cierto? Si yo le aplico complemento a 2, como si fuera un operador, me va a dar, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, ¿cierto? Y después los otros bits los invierto. Me queda 1, 1. Y lo que obtengo acá sería la representación del menos 1, ¿cierto? Ahí tengo el menos 1, aquí tengo el más 1. Si le vuelvo a aplicar complemento a 2, voy a obtener el más 1 y así podría dar la vuelta todas las veces que quisiera. Pero acá tendría sentido que me diera un menos 4, considerando que estoy trabajando con 3 bits. No tendría sentido, ¿cierto? O sea, perdón, un más 4, considerando que estoy trabajando con 3 bits. Pero No, eso pasa porque el 4 está en 4 bits. sí, sí, de hecho, sí, eso es lo que ocurriría también. Si lo vemos desde un punto de vista así como más práctico, ¿cierto? Sería que para poder representar al 4 yo requeriría esto. O sea, esto en realidad. No, perdón. Ahí sí. Para representar al 4 yo requeriría hacer eso y tener 4 bits. Sí, eso es lo que, justamente lo que tú me decías. Y ahí yo podría representar al 4, ¿cierto? Considerando que tiene bits de signo. Pero como en este caso estaríamos trabajando únicamente con 3 bits, no podemos representar al 4. ¿Ya? Y no tendría sentido que este número que tenemos ahí, que es el menos 4, tuviera una contraparte en esta cantidad de bits.
De hecho, yo creo que puso uno de más, ¿cierto? Había dicho que era el 4, pero le puso un 0 de más. Ahí sí. Ese era el 4 que teníamos ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí sí tiene sentido. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de comentar, más o menos? Todos los de acá, miren. Profe, entonces eso quiere decir que hay como dos neutros, una cosa así. ¿Tú te refieres a neutros con, por ejemplo, que el 0 que no tiene contraparte o en realidad otra cosa? Claro, que el 0 no tiene contraparte. El 0 y el -4 no tienen contraparte. Ya, podría ser una forma de decirlo, mira. ¿Sí? Miren, fíjense en esto. Siempre entre ellos existe esa relación, ¿no? El +1 tiene al -1, el +2 tiene al -2, acá tenemos al +3 y el -3, y bueno, y el 4 en realidad no tiene una contraparte acá. ¿Ya? Así que, para que lo tengan presente, ¿ya? Por eso es que en realidad nos queda lo mismo en esos casos. Le borré una parte a él. Vamos a borrarlo acá nomás. Y bueno, al menos eso sería todo por hoy, y la clase siguiente lo que haríamos sería directamente suma, resta, multiplicación y división. Yo creo que lo más probable es que como que alcancemos a hacer bien eso. Sí, yo creo que alcanzamos. Y si no, nos quedará un poquito para la siguiente. Y con eso ya cerramos lo que serían los sistemas numéricos. Y pasaríamos a partes que, al menos a mí me parece un poco más entretenido, algunos otros temas. Espero que ustedes lo piensen igual después. ¿Ya? Así que, bueno, le agradezco mucho su atención y nos veríamos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Profe, igualmente, cuídese, nos vemos. Chao, chao. Le voy a subir este apunte. Como una página, así que razonable. Chao, chao.